Agradezco mucho la presencia hoy, como siempre. Tengo algunos anuncios importantes para darle al país la información sobre avances en distintas áreas, distintos temas. Ayer se planteó ya la licitación de Internet para las 3.102 escuelas a nivel nacional, que suman velocidades hasta 100 veces mayores que las actuales. Sobre explicar el beneficio que esto da a todas estas escuelas, sobre todo las más lejanas, que no cuentan con esta tecnología que hoy es vital para enseñar. Nuestra gestión, con trabajo serio y honesto, logró bajar y mucho el precio que heredamos. Puedo anunciar que con el trabajo del Ministerio de Educación hemos generado un ahorro mayor al 95%, ojo, 95% con respecto a los precios pagados en la licitación en la gestión anterior. Esto es un logro muy importante que implica mayor calidad a mucho menor costo. En temas económicos, estuvimos revisando el índice mensual de actividad económica que proporciona la Contraloría General de la República. La economía panameña creció 7.88% en comparación a este mismo mes el año pasado. Eso es muy importante, habida cuenta de que el crecimiento acumulado de enero a marzo del 2025 es de 6.6%, lo que muestra un desempeño positivo en los primeros 3 meses del año. Este resultado fue impulsado principalmente por los siguientes segmentos o sectores: transporte, comercio, banca, industria, agricultura, pesca, hoteles y restaurantes. Como ven, ya no es 2 o 3 actividades económicas tradicionales que generan crecimiento, ya es un cúmulo de actividades varias que existen en el país que esperamos pues se pueda seguir sosteniendo a lo largo de los próximos trimestres y creciendo, por supuesto. Evidentemente, la situación que se ha generado en las últimas 3 semanas con los tranques, etcétera, a pesar de que el país no se ha trancado y no se va a trancar, tiene que haber generado una merma porque ha habido intranquilidad, sobre todo en el transporte. Pero bueno, esperemos y confiemos que salgamos de esto lo antes posible y que la economía no sufra más de lo que ya ha sufrido con todas estas injustificadas acciones. Hay algo aquí que, más que el hecho, mentira, el hecho es importante, pero lo hago para la conciencia ciudadana. Todos necesitamos en esta área la tubería de Chilibre, la potabilizadora de Chilibre. Se produjeron daños significativos en las tapas, válvulas y pernos de la tubería, poniendo en riesgo el suministro a consumidores de Panamá y San Miguelito, incluyendo hospitales y centros médicos. Se vandalizó esa tubería. Eso es criminal, porque es el agua a todas las 2 provincias, o la provincia de Panamá y el Distrito Especial de San Miguelito, que necesitan agua para muchísima gente. Ya el IDAN interpondrá la denuncia en formar al Ministerio Público y esperamos que surjan sanciones ejemplares para las personas que resulten responsables. Y solicito a la ciudadanía que, si tienen conocimiento de esto, lo denuncien, porque estamos haciendo un esfuerzo tremendo como gobierno, como IDAN, para ir rescatando potabilizadoras abandonadas por muchos años, para que después que se reparen, entonces las vandalicen para causar daño, o sabrá Dios para comercializar con qué de esas cosas que se roban. Así que no creo que es lo positivo, pero bueno, que se denuncie y que el que fue o los que fueron paguen las consecuencias. Igualmente, en los temas laborales, se han realizado en los últimos días 9 inspecciones laborales en Panamá, en la provincia de Panamá. Se encontraron un número plural de extranjeros trabajando sin permiso. En lo que va del año se realizaron 511 controles y seguiremos haciendo cumplir la ley panameña, protegiendo al trabajo para panameños o personas extranjeras autorizadas a estar en el país y poder tener trabajo en Panamá.
Seguimos igualmente trabajando de la mano del sector privado. En los primeros meses de este año se han realizado 84 reclutamientos focalizados, 12 de estos para personas con discapacidad. En total se han generado 5.790 oportunidades de empleo. Muy importante de ir avanzando en este sentido. Otro tema vital para Panamá y también para Colombia, la interconexión eléctrica. Ayer miércoles se celebró en Colombia la nueva sesión de la Junta Directiva del Proyecto de Interconexión Eléctrico Colombia-Panamá, siguiendo las instrucciones que emanaron de la reunión bilateral que tuvimos el presidente Gustavo Petro y yo aquí en Panamá hace unas semanas, sobre explicar las bondades de este proyecto, que nos permitirá a nosotros trabajar mejor, ubicar más energía y ampliar la matriz de producción energética en todo el sector. Ya esta semana concluyeron las pruebas de la incorporación de la planta de AES. Ahí hay 670 en Gatún, 670 megas que en 2 tiempos diferentes estuvieron practicándose para incorporarlas de lleno al sistema de distribución eléctrica de Panamá. Bueno, eso está bien, no causó ningún trauma, ningún efecto negativo, porque son muchas megavatios que se fueron incorporando al sistema eléctrico y lo resistió el sistema. Eso no significa que se van a usar los 670 megas, significa que tenemos capacidad para eso. Si nosotros avanzamos y concretamos pronto la interconexión con Colombia, es ahí el mercado natural para vender la energía, quizás hasta Ecuador. Pero tenemos que hacerlo y yo estoy muy confiado en ese proyecto y le he dado instrucciones a todos los organismos de energía de echar para adelante y dinamizar la interconexión eléctrica. Hablando de cooperativas, las que producen, trabajan y generan oportunidades son parte fundamental de la economía y cuentan con todo el apoyo del gobierno. Eso que no quede duda. En el gabinete que hicimos en Azuero hace como 3 semanas, la Asociación Coclesana de Cebolleros y los agroproductores de cebolla y afines de Panamá, así como la Cooperativa de Servicios Múltiples Ariel Chanis y la Asociación de Productores de Cebolla y otros rubros de Panamá, manifestaron su preocupación por el tema de las secadoras de cebolla. Bueno, eso está resuelto. El IMA adquirió las secadoras de cebolla y estarán de una vez trabajando en una planta de secado en el área de Coclé, específicamente en Natá, creo que es donde está ubicada por ser el centro productor de cebolla más importante. El IMA lo hizo y con esto entran los primeros 2.000 quintales de cebolla. Esto significa un apoyo al productor y mucho menos dependencia de los intermediarios, que son los que se meten, cobran más, ganan más y la cebolla sale más cara para todos los usuarios. Así que ahora vamos directo, se secará la cebolla, se venderá la cebolla y espero que esta cebolla panameña, que es de clase mundial, pues abastezca el mercado como debe ser y evitemos en lo posible tener que importar en algún momento del año de producción. Próximamente iré al mercado, al Merca Panamá, para visitarlo y poder hablar ahí algunos temas que estamos realizando con el ánimo de reestructurar esa instalación tan importante para el sector agropecuario, así como también para los empresarios que venden en el Merca Panamá sus productos día a día, todos los días. Esos son los anuncios de hoy. Me alegra cerrar con el tema de los cebolleros, porque a menos de 3 semanas dimos cumplimiento a todo el sector cebollero del país y vendrán más secadores probablemente. Gracias, señor presidente. Vamos directamente con las preguntas de los periodistas invitados hoy. Francisco Cedeño, de Hispania TV. Buenos días, presidente. Don Francisco.
Recientemente, hace unos minutos, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, emitió un tuit donde exigía de manera más contundente que el gobierno de Bolivia otorgue el correspondiente asilo diplomático en favor del compañero Saúl Méndez del Suntrax, quien junto a sus compañeros es víctima de persecución en Panamá. Quisiera conocer sus impresiones respecto a este tuit. Y un segundo tema, aprovechando, presidente, esta semana la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que ordenaba el reintegro inmediato de la profesora Yana Rueda en el caso de Udelas. Se han dado muchas especulaciones sobre este tema porque, a pesar de este fallo y del de la Procuraduría de la Administración, no se tiene en este momento pues una sentencia en firme ni la respuesta por parte de Contraloría que siga asignando fondos a una administración que para ellos es usurpadora. Con relación a lo primero, el presidente de Bolivia es mi buen amigo Luis Arcia, no Evo Morales. Así que ese es un tema que es la opinión del señor expresidente de Bolivia, se respeta, pero no tiene ninguna vinculación, o sea, no es vinculante con Panamá. En lo otro sí lo leí. Si es un fallo de la Corte, pues es un fallo de la Corte. Ahí no hay más para dónde coger. Sin embargo, no estoy al detalle con ese tema. Créame lo que he tenido 1000 cosas en la cabeza y decisiones que estar tomando día a día, que Udelas no es una prioridad en este momento, con todo respeto lo digo. Pero si es un fallo de la Corte, es un fallo de la Corte, ¿no? ¿Qué se puede hacer, no? Estoy claro que para eso hay elecciones internas, para eso hay procesos democráticos internos en las universidades que se deben respetar. Pero bueno, falló la Corte en eso. Yo no soy quien para cuestionar un fallo de la Corte. Inapelable. Sí, así es. Rafael Ruiz, Radio Red. Buenos días, presidente. ¿Cómo estamos? Sí, presidente, dos consultas. Sí, cabe la posibilidad de que se le otorgue salvoconducto al señor Saúl Méndez en caso de que se oficialice el tema de su asilo político. Otra pregunta, presidente. Algunos sectores están preguntando si habrá las mismas diligencias de investigación con personas acusadas de delitos en el pasado gobierno, como se ha hecho con los dirigentes de Suntra. Buenos días, presidente. Gracias. El asilo no ha sido calificado aún. En Bolivia, hasta donde tengo entendido, funciona la Comisión Nacional de Refugiados, que es un ente que no es la Cancillería y es la que determina estos asuntos. Tienen un tiempo perentorio para decidir si hay o no hay asilo. Yo no quiero entrar en especular sobre este tema. Si hay asilo, habrá una decisión que evaluar y tomar con la Cancillería panameña, y si no, pues no. Yo no te puedo anticipar lo que no ha pasado, sinceramente. Pero sí, Bolivia es signataria de convenios internacionales como lo es Panamá, pero ellos tienen una decisión soberana que las mismas convenciones internacionales adscriben al Estado asilante. Nosotros en eso, así como entró, pidió asilo, deberá el gobierno de Bolivia decidir si sí o no da esa protección al señor Méndez. Y el otro fue... Investigaciones, algunos sectores preguntan si habrá las mismas diligencias de investigación en denuncias de personas en el gobierno pasado acusadas de delitos contra el Estado, y si se va a movilizar como se ha hecho por parte hacia los actuales dirigentes del Suntrax. Mire, yo no puedo responder por diligencias de investigación. Mi gobierno, a través de sus distintas instancias, ha presentado cerca de 300 denuncias por hechos ocurridos en la administración pasada. Serán las instancias del Ministerio Público y posteriormente el órgano judicial quienes decidan qué se hace y qué no. Lo único que le digo es que todo lo que ha sucedido, aunque parezca coyuntural, son acciones legales que vienen de muchos años antes y que dieron fruto producto de la tenacidad y el trabajo que se ha realizado. Yo no investigo a nadie ni mando a arrestar a nadie. Esa potestad no la tiene el presidente de la República. Así que es lo que te puedo decir. Le toca a ellos explicar. Creo que lo debieran explicar, pero bueno, esa es una decisión ya muy particular de, sobre todo el Ministerio Público en este momento, que es el que tiene en su tapete la investigación y las órdenes de arresto y allanamientos, etcétera. Michelle de la Osa, Panorama Marítimo. Buenos días, señor presidente. ¿Qué hubo, Michelle?
Señor presidente, yo voy a retomar un tema de una respuesta suya anteriormente que me dio para que me aclare un poco. Sí. Usted me mencionaba en el caso de Isla Margarita que se iba a convocar una licitación internacional, pero en el caso específico de Isla Margarita tiene dos componentes. El componente que es la concesión de fondo de mar que da la autoridad marítima, hay una potestad de la autoridad marítima. Y el segundo componente son las tierras privadas que están en un litigio desde hace mucho tiempo. Así es. Pero también es cierto que hay una gran demanda portuaria de operadores que quieren entrar a Panamá, no solo en el Pacífico, sino en el Atlántico. ¿Cómo vamos a resolver este tema de convocar una licitación o dar más terreno para entrar en un nuevo puerto en el Atlántico? Y una pregunta de algo que acaba de que se inició ayer, se abrió una investigación a los registros de conveniencia por parte de la Comisión Federal Marítima. Debido a los accidentes, obviamente que el tema del registro de conveniencia siempre ha sido peyorativo y se ha calificado a Panamá. Si me puede responder estas dos, ¿cuáles son las acciones? En efecto, la Margarita sufrió ya el trámite ante la Junta Directiva de la AMP en cuanto a la concesión de fondo de mar y fue revocada. Ellos tendrán los recursos que correspondan en la esfera administrativa para agotarlo y se decidirá ese tema. Con relación a las tierras, que son muchas, también hay un historial del cómo se adquirieron esas tierras y estamos evaluando cuál será la mejor decisión. ¿De qué hay interés? Por supuesto de que hay mucho interés. Yo solo esta semana he hablado con dos jugadores importantes de la industria marítima portuaria y claro que la Margarita es el último pedacito que queda a disposición en la entrada del canal del lado Atlántico. Así que, ¿qué es lo que te puedo decir? No puedo adelantar más nada porque no ha pasado más nada. Cumplimos acá y se va a tomar una decisión por parte del órgano ejecutivo con relación a esas tierras. Lo que sí es, pueden tenerlo seguro que vamos a limpiar esa concesión. Tomará un tiempo quizás, pero vamos a limpiar esa concesión como corresponde porque la oferta está de múltiples jugadores importantes de ese mundo que quieren un espacio para abrir más puertos, que es lo que le conviene a la República de Panamá. El concepto de registro de conveniencia, y la Comisión Federal debiera saberlo, desapareció hace muchos años. Ese registro existió hace 40 años atrás, 30 años atrás, que le llamaban banderas de conveniencia. Porque sí, en efecto lo eran, sin mayores trámites, sin mayores requisitos de cumplimiento con los rigores internacionales en materia de seguridad en el mar o de la vida humana en el mar, se abanderaban a diestra y siniestra buques. Panamá pasó por ahí. Fuimos una bandera de conveniencia hace muchos, muchos años. Desde que Panamá empezó a depurar su registro, a tener dentro de su registro naves nuevas. Y cuando digo nuevas, en el mundo marítimo una nave de menos de 20 años es una nave nueva. Se cambió el concepto a registro abierto, que es lo que es Panamá. Todo el que quiere abanderar una nave bajo nuestro pabellón, primero hay que hacer un due diligence. Los abogados tenemos que hacer un due diligence de la nave, de los propietarios, de todo el mundo para hacer la solicitud de abanderamiento. Ya no es a tontas y a locas que se hace ese registro. Si de la Federación, ¿cómo se llama? La Comisión Federal habla de esa manera, desconoce la historia, lamentablemente. Intuyo por qué lo dice su presidente, pero lo dejo ahí. Panamá no es un registro de conveniencia y no... si lo que quieren es hacerle daño a la bandera, lo están haciendo. Sí, por supuesto, no han parado de tratar de hacerlo. No de ahora, desde hace muchos, muchos años. Yo recuerdo en los años 70 que la ONTAC era un ente que atacaba durísimo a Panamá, a Belice, en aquel tiempo que era un registro importante. Ahora, pues, curiosamente no le dicen nada ni a Marshall Island ni a Liberia, que son registros norteamericanos disimulados. Operan en los Estados Unidos. Son registros gringos. Pero a Panamá entonces sí le aplican o le quieren aplicar sanciones que no vienen a cuento. El registro panameño se va a mantener y se va a fortalecer. Yo estoy haciendo el esfuerzo que haya que hacer para seguir depurando, para seguir levantando el prestigio de nuestra marina mercante junto con el sector privado que dedica mucho tiempo, esfuerzo y recursos a promocionar y a mantener el registro panameño. Y agradezco en este momento, claro,
la lealtad de usuarios importantes de este registro, como Grecia, Corea del Sur, Japón, entre otros. Así que la fidelidad de nuestros clientes están allí. Panamá no es una franquicia como son los otros registros. Panamá es un país detrás de su bandera. Eso es una gran diferencia. Liberia opera allá cerquita de Washington y Marshall Island también. Esas son franquicias que esos estados otorgan a una empresa privada para manejar su bandera como corresponda. Panamá es un país que respalda con sus instituciones a su bandera. Esa es una gran diferencia de ser un registro franquicia a un real registro con un país que respalda la operación marítima con todo. Yaisnes Betancourt, Radio Panamá. Buen día, señor presidente. Señor presidente, entendemos la importancia de garantizar el libre tránsito en las calles, pero la batalla en temas de educación se está perdiendo. Hoy se cumple un mes sin clases y miles de estudiantes siguen sin recibir formación. ¿Qué acciones inmediatas usted va a utilizar para que los estudiantes vuelvan a sus aulas de clase, tomando en cuenta también que esto también está afectando el cobro de sus becas universales? Bueno, es que una cosa lleva a la otra. La beca universal es para el que estudia, no para el que no estudia. Por otro lado, hoy le escribí a la ministra temprano, y que quiero sentarme con ella a ver ya cómo vamos finiquitando este asunto. A nivel nacional se han ido incorporando cada vez más escuelas mayores de estudiantes. Hago un llamado a todos esos padres de familia irresponsables que están usando a sus hijos como carne de cañón, sobre pretexto de lo que quieras. Esa no es la manera de usar a la juventud escolar panameña para proclamas políticas o apoyos políticos a determinados sectores. Se está afectando, en efecto se está afectando. Está disminuyendo porque en términos generales toda esa acción ha ido bajando de intensidad y seguirá bajando de intensidad. Pero depende mucho, no solo de los gremios, que tienen una palabra importante que decir, sino también de los padres de familia y educadores que quieren respaldar el inicio de clases normalizado lo antes posible. ¿Cuándo se presentará la ley especial de los bananeros con la reunión que sostuvo con los jefes de bancada de la Asamblea Nacional? Y por otro lado, ¿simplemente se tocará la ley con respecto al sector bananero o también se pretende tocar algo de la ley 462? En Changuinola están los dos ministros, el de Comercio y la ministra de Trabajo. De mi parte se dio lo que se podía dar. Yo tuve una reunión con los jefes de bancada, no fue para hablar de ninguna ley, sino de una propuesta de ley que fue el producto de casi 15 días de reuniones y de trabajo allá por esta comisión de ministros y 8 reuniones con el sindicato de la bananera de Chiquita. Ya no sabemos en qué idioma explicarle al dirigente Smith, Francisco Smith, el enorme daño que su intransigencia está causando en el sector de empleos de Bocas del Toro. La compañía va a empezar a votar gente y después no se quejen. Hoy le dije a la señora ministra de Trabajo que tiene hasta la 1:30 para convenir en ese proyecto de ley, que es básicamente volver a traer a la vida jurídica la ley 45 que regula el tema bananero. Y si el señor Smith no la firma, no firma el acuerdo, pues, y no se allana a ayudar en esta moción, pues no va a haber ley. No se presentará en las sesiones extraordinarias ninguna ley sobre el tema bananero. Ya tendrá la compañía que actuar como corresponda, destituir a los que corresponda para salvar su operación en Bocas. Créame lo que me duele, y creo que lo hablé muy bien la semana pasada aquí. Esa intransigencia no es buena. Si tú eres dirigente, tú tienes que dirigir en función del beneficio colectivo, el mayor posible de tu dirigencia. No meter a esos 7.000 personas, 7.000 y tantas personas, al calvario del desempleo en una provincia que vive de la bananera. Punto. Ahí no hay otra actividad económica que genere esa cantidad inmensa de trabajo, de puestos de trabajo. Y que obviamente una empresa como tal
con fines de lucro, porque los negocios tienen lucro o buscan lucro al final de la jornada, tiene que preservar su sentido de negocio. Si es negocio, seguir luego de toda esta hecatombe, ¿con cuántos empleados voy a seguir? La huelga es ilegal. De ahí para adelante, ellos ya notificaron 4.900 abandonos de trabajo. El siguiente paso, de acuerdo al Código de Trabajo, es la destitución o botadera con justa causa por ser una huelga de hecho, no una huelga legítima. Así que el señor Smith tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad si de verdad le interesa a sus compañeros de lucha y a sus compañeros sindicales de Bocas del Toro. Lo único que le digo es que hemos querido manejar esto con mucha prudencia, porque sabemos lo complicado que es este tema. Y no hay ninguna decisión posterior adoptada. Me preocupa. Veo con buenos ojos que por lo menos abran un par de horas al día para que la cosa se maneje. Me alegro que hayan celebrado y destrancado la ciudad para celebrar el campeonato de Bocas del Toro. Eso es bueno. Por lo menos tienen espíritu deportista. Yo recibiré aquí al equipo campeón de Bocas del Toro la próxima semana. Voy a coordinar con mi gente para traerlos aquí a la presidencia, porque hicieron un gran juego. Vi algunos pedazos, pero jugaron de primera y los felicito al equipo campeón de Bocas del Toro. Pero bueno, ese ánimo y ese entusiasmo del equipo tortuguero que se plantee también en las calles, y ojalá entiendan que esa no es la ruta. La única ruta donde los va a llevar es al descalabro final y al desempleo. Y ahí está, vuelvo y repito, ahí está Puerto Armuelle de modelo y de foto, para que la vayan viendo cómo quedan ese tipo de pueblos que es monoproductor. Alma Solís, de APE. Gracias. Buenos días, señor presidente. Hola, Alma. Hola. Señor presidente, dos preguntas. La primera es, ayer empezó a circular información Ya de me que están colando dos por una. Panamá y Venezuela estaban por reabrir vuelos comerciales. Me gustaría saber si se puede confirmar esta información. Sería pronto. Y si esto es algún inicio también por reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y la otra pregunta que quería hacer es sobre la situación del país. Usted lo ha mencionado, hay afectaciones económicas y en la educación. ¿Cuáles serían las siguientes acciones o cuánto tiempo más podrá tomar el país estos cierres y estas manifestaciones que están afectando? En efecto, tengo en mi celular una carta que mandaron a raíz de lo que usted menciona para reanudar los vuelos. No sé los términos porque justamente no le he abierto. Lo voy a evaluar con mucho detenimiento de una vez. Porque, salvo que la carta plantee otros temas que no son de ese propósito, a Panamá le conviene abrir los vuelos comerciales a Venezuela. Y algo que pedí, por otra parte, necesitamos que también Venezuela ayude en el transporte de sus ciudadanos que vienen bajando del norte para el sur. O sea, inmigrantes venezolanos, que son ciudadanos bien, no son delincuentes, no tienen prontuarios, sino cogidos en la mitad de un problema, que salieron de su país, cruzaron por aquí, se salvaron cruzando por aquí, llegaron hasta donde pudieron haber llegado y ahora vienen de vuelta. Así que yo evaluaré eso hoy con el director. Les pedí ese apoyo, evidentemente, porque nos es muy difícil a nosotros, y el número, aunque no lo traje hoy, pero el número va subiendo poquito, no es una masa de gente que está entrando del norte hacia el sur, pero son la mayoría venezolanos, eso sí te lo puedo decir sin lugar a equivocarme. Así que la evaluaré hoy y se sabrá, yo le daré la instrucción para que esto sea público, y lo que necesitamos es esa etapa. De relaciones diplomáticas no ha habido nada. La situación del país. ¿Qué te puedo decir? No está en mi capacidad poder solucionar las pretensiones de estos señores. La ley 462 no será revisada. Vuelvo y lo digo. Esa ley cumple con todo lo que fue el trámite de casi 6 meses de discusión y análisis
pero hasta la saciedad, hasta el aburrimiento en el estrado legislativo. Todo lo que esos sectores plantearon desde el día 1, en agosto del año pasado, que los reuní aquí en la presidencia, se concesionó, se dio. Esa ley no privatiza, esa ley no sube la edad, esa ley no le aumentó a ningún obrero del país su cuota. El traspaso de ese 3% recae en la empresa privada y recae en el gobierno nacional. Esa ley plantea el aporte efectivo de 960 y pico de millones de dólares del Estado, del gobierno panameño, que es la plata de todos nosotros, a través de nuestros impuestos, para reforzar el concepto de invalidez, vejez y muerte, el programa de IBM. Con esa nueva ley se ha comenzado a ver un cambio en la administración de la Caja del Seguro Social y en los programas y definiciones que se tienen que tomar ahí, y se tienen que tomar urgentes. Yo no descanso en eso. O sea, tenemos que resolver sobre todo el tema, que es el tema quizás más humano, el buen trato al paciente. Para mí el paciente es primero, siempre lo será. Y obviamente, en estos días que fui a la ciudad hospitalaria, me llamó positivamente la atención la cantidad de gente que ya la está usando. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, porque están disponiendo de una utilidad del Seguro Social para los asegurados en cantidad bastante de muchos usuarios, y sobre todo en otros ambientes de primer mundo que no lo tenía en ningún hospital de la Caja del Seguro Social con anterioridad a la apertura de los distintos módulos que tiene la ciudad hospitalaria. Yo siento que hoy por hoy, en un altísimo porcentaje, el sector construcción está trabajando. No está ya siendo influenciado, ni mucho menos amenazado por el sindicato. Así que faltan los educadores, sin duda alguna, y sobre todo y más focalizado en la provincia de Veragua. Pero hoy conversaré con la ministra Lucy Molinar para ver cómo vamos a ir poniéndole final a esto. Y en el tema de la construcción, que es otro factor importante, todas las obras de construcción están casi a su normalidad. Así que una vez superado esto, que yo no le doy muchos días más, pues el país arranca nuevamente o continúa creciendo como enseñan los datos que he transmitido esta mañana a ustedes. Muchas gracias, señor presidente, por sus declaraciones. Estimados amigos, ha concluido esta conferencia. Gracias. Gracias, ¿qué pasa?